Saludos. Para continuar con esta serie de ponencias, me corresponde presentar la que lleva por nombre Interacciones y sinergia de micronutrientes y metabolitos en tratamiento fitoterapéutico. Mi nombre es Osvaldo González Campos, soy de Venezuela, naturópata por supuesto, y voy a compartir estos conocimientos con todos ustedes. Sin ánimos de hacer una ponencia con terminología muy técnica, muy profunda, para no adentrarnos en esos temas técnicos de lo que es la química y la bioquímica, pero que es necesario conocer algunos términos y cómo funcionan ciertas cosas en nuestro organismo. Primeramente vamos a ver unos conceptos básicos donde tenemos lo que es biodisponibilidad y bioaccesibilidad, farmacocinética y farmacodinámica, sinergia, micronutrientes, metabolitos e interacciones. Eso como conceptos básicos. Vamos a ver acá lo que se entiende por bioaccesibilidad y se define como la cantidad de un componente de un alimento que está presente en el intestino delgado como consecuencia de su liberación de la matriz del alimento y que puede ser capaz de atravesar la barrera intestinal. Esto es según Skin 2009. Eso lo que nos quiere decir es que la bioaccesibilidad es la forma o la capacidad que tiene un alimento o una fase de un alimento, un ingrediente, un micronutriente, una vitamina, un mineral, para atravesar la barrera intestinal y que sea asimilado por el organismo. Y en cambio la biodisponibilidad se define como la cantidad y la velocidad a la que el principio activo, estamos hablando de ese micronutriente o metabolito o vitamina o mineral, en que se absorbe y llega al lugar de acción. Bioaccesibilidad tiene que ver cómo y en qué cantidad se absorbe a través del intestino delgado, y la biodisponibilidad es cuánta cantidad y a qué velocidad puede llegar al lugar de destino. Acá en la siguiente diapositiva tenemos que la farmacocinética y la farmacodinámica. Encontré una forma muy didáctica de decirlo fácilmente y rápidamente. Se puede decir que la primera, es decir, la farmacocinética, es lo que el organismo le hace al fármaco, y la segunda, la farmacodinámica o dinamia, es lo que el fármaco le hace al organismo, una vez que por supuesto ha sido ingerido. Entonces, farmacocinética es esa reacción que va a tener ese metabolito en relación a nuestro metabolismo, a las reacciones físico-químicas que pueden ocurrir dentro de nuestro organismo. A eso se refiere. Y la farmacodinámica, entonces, es cómo actúa ese ingrediente activo dentro de nuestro organismo. Vamos a adentrarnos ya un poco acá en lo que es la sinergia. Sabemos que tenemos allí en el título de la ponencia que esto es el tema principal y el tema base. Sin embargo, vamos a ver un término aquí. He tratado de citar algunos autores para que tenga más valor científico. Y el término sinergia se deriva del griego synergos, que quiere decir trabajo juntos. Esto según Breyer 2012. Cuando dos o más compuestos, ejercen un mayor efecto cuando se administran en conjunto, entonces ya estamos hablando de una relación sinérgica. Si nosotros mezclamos un componente con otro o con otros y su efecto se potencia, ya estamos hablando que trabajan en sinergia. Entonces a eso se refiere y lo vamos a ver fácilmente acá en este gráfico. Acá tenemos entonces el efecto sin sinergia cuando nosotros suministramos micronutrientes de manera individual, de manera aislada o de una manera que no conocemos cómo es la actuación de ellos en conjunto. El efecto tiene un nivel, tiene un porcentaje. Sin embargo, cuando conocemos cómo trabajan esos micronutrientes, esos metabolitos en conjunto, es decir, conocemos su sinergia, sabemos cómo combinarlo, el efecto se potencia increíblemente. Pasamos acá a este gráfico. Voy a reducir un poco acá para que lo puedan apreciar mejor. La sinergia de micronutrientes en caso de
radicales libres. Conocemos mucho el efecto de los antioxidantes, perdón, y vemos acá cómo para proteger las células, precisamente esos radicales libres, eso no se hace de manera aislada, ¿ok? Ese efecto protector de la célula tiene que potenciarse entre varios micronutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la vitamina E. Tenemos la vitamina C, muy importante desde el punto de vista de la medicina celular, que es una medicina natural totalmente. Es muy importante en muchas patologías. Tenemos el beta-caroteno y tenemos algunos componentes de plantas vegetales, como por ejemplo los polifenoles. Cuando nosotros combinamos polifenoles, vitamina C, vitamina E y beta-caroteno, estamos potenciando el efecto antioxidante del tratamiento que estamos suministrando. Tenemos otro ejemplo acá. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible, que no sea una exposición sosa y confusa. Ok, aquí tenemos esta lámina, algunos micronutrientes. Ok, esto lo hacemos en el caso de lo que es tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo sabemos que ocupa la mayor parte del tejido de nuestro organismo, de órganos y sistemas. Y esta es la forma como ellos trabajan en sinergia. Tenemos la vitamina C, como les dije, es muy importante. Ella controla lo que es la producción de colágeno en el núcleo celular. Cuando nosotros decimos que hay una matriz de colágeno, ella no se puede crear sola así simplemente porque el cuerpo la va a producir, requiere de otros micronutrientes. Uno de esos es la vitamina C, que ayuda a que esa matriz de colágeno se consolide, ¿ok? Tenemos lo que es la lisina y la prolina. Estos componentes son muy importantes para el colágeno. Ya aquí estamos viendo que no solamente suministrar vitamina C, sino debemos aportar lisina y prolina. Ya estamos hablando de aminoácidos. Cobre, ya estamos hablando de un mineral. ¿Ok? Esto une lo que son las fibras de colágeno. ¿Ok? Se necesita la presencia de cobre para que esas fibras de colágeno estén cohesionadas, estén bien unidas, estén fortalecidas. Los órganos estén bien firmes. El tejido de nuestro cuerpo, desde la piel, los sistemas. ¿Ok? Y por ejemplo tenemos el caso de lo que es el proteoglicano y la glucosamina. Conocemos mucho este término en patología ósea, ¿ok? Son sustancias de tejido conjuntivo que estabilizan el tejido y se acumulan entre las fibras de colágeno. Ellos le dan la fortaleza, por eso es que las células especializadas óseas son duras, son rígidas, es precisamente por esta serie de componentes. Pero eso es un trabajo sinérgico que tiene todos esos elementos. Vamos a ver acá, por ejemplo, otro gráfico. Lo tenemos allí, lo que es la formación y estabilización de ese tejido conjuntivo. Ya dijimos que requiere lisina para formar ese tejido conjuntivo. Se requiere la sinergia de la lisina, la prolina. ¿Ok? Tenemos otros elementos allí que son muy, muy importantes. Lo que es la formación de la sangre, el fortalecimiento del sistema inmunológico, en sinergia con ¿qué? Con ácido fólico, hierro, vitamina C y otros micronutrientes. Protección frente a radicales libres, lo acabamos de decir. Presencia de vitamina A, ¿ok? Selenio, otros antioxidantes, porque no trabajan de forma aislada. Potenciamos el efecto de los tratamientos conociendo la sinergia de cada uno de ellos. Para la formación de carnitina es importante para el metabolismo energético en sinergia con lisina, vitamina E y otros micronutrientes. Las moléculas de vitamina C, ellas tienen que estar presentes en todos esos procesos. Por eso es que la vitamina C es muy importante, no solamente para fortalecer el sistema inmunológico. Aquí lo estamos viendo que la vitamina C interviene en todos esos elementos, y aquí hay un aspecto muy importante, que es que ayuda al metabolismo del colesterol en sinergia con vitamina B3, B5 y otros micronutrientes. Esto es una teoría muy, muy acertada de lo que es la medicina celular en relación al uso de la vitamina C y esos estudios que se han estado realizando, sobre todo el Instituto RACS de Investigaciones, ha llevado a cabo muchos estudios y le ha dado ese papel protagónico a la vitamina C
con efectos comprobados totalmente. Aquí tenemos el ejemplo tenemos ahí graficado lo que es una molécula de lisina. La lisina también es muy importante. Nos ayuda a la formación y estabilización del tejido conjuntivo junto con la vitamina C, la prolina. ¿Ok? Para la desintegración de las placas de las paredes arteriales, ese efecto teflón, que lo llamamos así en medicina celular, tiene que haber entonces presencia de prolina. No lo hace la lisina solo, se necesita que trabajen en conjunto. Bloqueo de las enzimas que devoran el colágeno, muy importante. Esto es un efecto protector del tejido conjuntivo. Ese bloqueo de las enzimas que devoran el colágeno, ya estamos hablando de lo que son problemas tumorales, ya estamos hablando de cáncer, estamos hablando de células malignas, ¿ok? La lisina, junto con lo que es vitamina C y todos estos elementos que fortalecen el colágeno, pues ayuda a que ese efecto de tijera que tienen esas células malignas, pues eso hace ese bloqueo de esas enzimas para que no devoren lo que es las fibras de colágeno y no dañen los tejidos. Es componente, la lisina, componente de la carnitina, un importante factor para el metabolismo energético, ya lo hemos dicho anteriormente, junto con vitamina C, B1, B3, hierro inclusive. ¿Ok? Aquí estamos viendo todo lo que lo que queremos hacer ver con lo que es la sinergia de micronutrientes, y ahí que tocamos el caso del cáncer, es muy importante lo que es la combinación con todas estas plantas que nosotros conocemos que tienen efectos antitumorales. Tenemos el té verde que tiene un papel protagónico, tenemos las plantas de la familia de las calanchoe, tenemos lo que es el anamú, que se conoce mucho aquí en algunos lugares de Sudamérica. Entonces es importante el conocimiento para que nosotros podamos hacer tratamientos fitoterapéuticos más fuertes. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ok?, de lo que es la importancia especial. Aquí tenemos lo que es el galato de epilogalatotequina, mejor conocido como Ge y Gc. ¿Dónde conseguimos ese componente? ¿Dónde conseguimos ese metabolito? Eso lo conseguimos en el té verde, ¿ok? En el té verde vamos a conseguir ese elemento, y según todos estos estudios ha resultado que tiene efectos antitumorales, ¿ok? Pero nosotros podemos fortalecer ese tratamiento acompañándolo con, por ejemplo, con betacaroteno, acompañándolo con vitamina C, que es muy importante. Aquí tenemos un resumen. Vamos a colocarlo acá, la parte más importante para no hacerlo tan extenso. Los estudios científicos de la investigación sobre medicina celular han demostrado que este efecto se refuerza aún más cuando el GEGC se combina, ¿okay? Hace un equipo sinérgico con vitamina C, lisina, prolina y otros micronutrientes. Es decir, ayuda a regenerar el tejido conjuntivo, ayuda a regenerar lo que son los tejidos dañados por las células malignas. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Hay unos componentes de la planta que se llaman fitocomplejos. ¿Ok? Fito de planta y complejo, ya sabemos por qué esa denominación, perdón. Y es que estos no deberían o no pueden ser aislados. Si nosotros aislamos estos metabolitos, estos ingredientes activos, ellos pierden su potencia porque ellos trabajan en sinergia, ¿ok? Deben conservarse tal cual como se encuentran en las plantas, frutas, verduras o vegetales, dependiendo del caso, ¿ok? Aquí lo tengo un poco resumido, ¿ok? Pero la esencia es que estos elementos fitocomplejos no deben aislarse, no deben separarse bajo ningún concepto, bajo ningún proceso, ¿ok? Porque no trabajan de manera aislada. Tenemos igualmente allí el caso de la sinergia, ¿ok? Aquí tenemos el concepto de interacciones farmacológicas. Esto lo utilizan mucho, este concepto, cuando se habla de interacciones, por ejemplo, los medicamentos farmacológicos, pero también el uso de plantas con medicamentos farmacológicos, ¿ok? Que no es el tema de esta ponencia, pero eso es uno de los casos en que
Se utiliza más interacciones fármaco-alimento, interacciones fármaco-metabolitos, porque eso tiene su relación. Entonces una interacción se define el efecto que tiene un componente químico en presencia de otro, ¿ok? Ya sea proveniente de un alimento, ya sea sintético o ya sea de tipo natural, ¿ok? Hay muchos tipos de interacciones. Aquí tengo un ejemplo y para que lo tengamos en cuenta e investiguemos más allá de lo que yo pueda presentarle acá, porque este es un tema bastante amplio y complejo, pero que podemos ir aprendiendo lo básico y aprendiendo a hacer tratamientos fortalecidos a raíz del manejo de micronutrientes junto con los metabolitos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que es la fibra dietaria, ¿ok? Esa fibra dietaria puede interferir en lo que es la biodisponibilidad de algunos metabolitos, ¿ok? Y reducir su efecto. La fibra dietaria es esa parte de los alimentos que nosotros consumimos y que no es degradada, no es metabolizada y forma parte de las heces. Entonces esa fibra dietaria puede bloquear o reducir los efectos, ¿ok? Por ejemplo, puede ser efecto de los flavonoides, puede ser efecto de fitoesteroles. Entonces hay un efecto de bloqueo. Generalmente, lo digo por muchos casos, y incluso yo en mis inicios, prescribía ciertos tratamientos independientemente de la hora de comer, bueno, antes de comer o después de comer. No tomaba mucho en cuenta eso, pero eso hay que tomarlo en cuenta porque la presencia de alimentos puede disminuir lo que es la biodisponibilidad y la bioaccesibilidad de los metabolitos con los que estamos trabajando, o los metabolitos de esas plantas que estamos prescribiendo, ya sea infusión, té, decocción o medicamentos ya preparados, medicamentos naturales ya preparados. Entonces eso hay que tener bastante cuidado con eso, porque tal vez podemos prescribir el tratamiento y a lo mejor el paciente siente una mejoría un poco leve o la cosa es un poco lenta y a lo mejor no encontramos la causa, y a lo mejor la causa es porque los medicamentos se están tomando muy cercanos a las horas de comida, sea el desayuno, sea el almuerzo o sea la cena. Entonces este tipo de interacción, teniéndolo como ejemplo, hay que tener entonces presente eso cuando nosotros estamos indicando ciertos tipos de tratamientos, a menos que sea, por ejemplo, tratamientos para el sistema digestivo, si hay presencia de úlceras, si hay presencia de gastritis y las plantas o los medicamentos naturales que estamos prescribiendo tienen un efecto para el sistema digestivo, y ahí hay que evaluar entonces de qué manera se hace y si es conveniente prescribirlo para momentos antes o después de la comida. Entonces hasta acá lo que es mi exposición. Espero que sea de agrado de todos y espero que dé como que esa puertica, esa lucecita para que sigamos investigando y podamos mejorar lo que es nuestra profesión naturopática desde el punto de vista científico. Entonces, muchas gracias a todos. Saludos.